Muy bien, buenas tardes. Joel Morales, ¿me escuchas? Joel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Hola Paul, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gusto Joel? saber de ti. Sí, muy bien. Vamos a esperar unos minutos, Joel, y vamos a comenzar, ¿ya? Para que vayan los, los, los demás participantes. ¿Listo? Vamos a esperar Ah, unos 3 minutos, a 5 minutos y comenzamos. está ¿Ya? bien, pues me parece. Ya, más bien los que están ingresando, por favor, me van poniendo ahí en el chat si es que nos están escuchando para poder saber si nos escuchan bien, ¿ya? Ahí parece que sí nos están escuchando. Así es. Sí se ve, Paul. Muy bien, vamos a esperar ahí nos está diciendo Clider Carranza, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayrton Kazuya también nos está diciendo, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, ya tarde noche. Joel todavía está en El Salvador en este momento, así Sí, que acá todavía es tarde, Paul. Acá muy. todavía se ve el solcito. Ah, mira, acá ya estamos ya estamos un poco, ya noche, ya por eso dicen acá buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Antesana, buenas noches. Tigre, Pepo también dice, se escucha bien. Muy bien, nos están escuchando entonces bien. Vamos a darles unos minutos más para que vayan ingresando y para que comencemos con este webinar que es especialmente para todos ustedes, ¿ya? Vamos a darle unos minutos y comenzamos. Ahí está, muy bien. Ahí está también Paul Ramírez, Edgar QM, dice que se escucha bien. César Vega, también está ahí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, Saludos a Eric, a lo que estoy viendo acá a Eric. Saludos a Eric. Eric MP dice, ¿no? Jorge Antonio Espinosa también. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Junior Bautista, bien, sí dice que se escucha bien. Muy bien, entonces creo que ya estamos, vamos a darle un minuto más y comenzamos, ¿ya? Un favor, vayan compartiendo la transmisión para que lleguemos a más personas que estén interesadas en el tema de la serigrafía y específicamente en este problema que tienen, pues, de la migración en los estampados con tinta plastisol, ¿no? Específicamente con tinta plastisol vamos a hablar ahora. La verdad, hemos estado, les comento, conversando con él esta semana para hacer esta transmisión y hay mucha información, demasiada información. Creo que solamente hablando de una parte de este tema podríamos hablar bastante tiempo, ¿no? Pero vamos a tratar de resumirlo y para que también ustedes tengan la información lo más resumida posible en una hora. Pero si ustedes tienen ahí más interacción, vamos a poder nosotros conversar más con ustedes, ¿no? Ahí dice presente, dice en este live, ¿no? Muy bien, para aprender un poco más. Muy bien, Junior. Gonzalo Ticliahuanca también está ahí, buenas. Hola, ¿qué tal? Mónica Carmela Segarra. Saludos. Gracias por su aporte, dice Joel. Franco Muñoz también. Gonzalo Ticliahuanca también, buenas noches. ¿Qué tal? Ayrton también, sí se escucha bien. Ya, muy bien. Creo que Joel ya podemos comenzar. Entonces, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Subieta, soy un instructor de artes gráficas. En esta ocasión nos ha tocado hablar sobre el tema cómo evitar la migración de los estampados con tinta plastisol y tengo a un invitado que es el soporte técnico internacional de ABIEN, es Joel Morales. Joel Morales lo conozco hace casi 20 años, lo conocemos a Joel, desde nuestros inicios, ¿no? Ya Joel ya tenía experiencia en ese tiempo. Y después de tanto tiempo, recién es primera vez que nos encontramos, porque Joel radica en este momento en El Salvador. Él trabaja con grandes empresas en el estampado textil, pero en la parte ya industrial, ¿no? O sea, nos referimos a trabajar con máquinas automáticas, trabajar con miles de estampados diariamente, o sea, estamos hablando de 5.000, 10.000, 15.000 estampados diarios que estampan empresas allá en El Salvador, porque recuerden que todo Centroamérica está relativamente cerca de Estados Unidos y allí hacen mucha producción que se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Joel es una persona que lo conozco hace mucho tiempo, él maneja muy bien la parte de estampado, pero cuando yo lo conocí, también maneja bien la parte de gráficos, ¿no, Joel?
Entonces, Joel tiene mucha experiencia, por ejemplo, digo, en la parte de serigrafía, y yo podría decir que es un serígrafo, ¿no? Porque él es completo, es impresor y también la parte de estampado, se ve toda esa parte, ¿no? Y Joel, explícanos un poquito de a qué se refiere Avien, ¿no? La empresa para la que trabajas tú en este momento. Gracias, Paul. Gracias por todos tus comentarios. Sí, para mí es un gusto apoyarte de esta manera. A tu público, más que todo tu público en general, soy muy poco de estos temas del webinar. Para mí es casi nuevo hacer estos tipos de detalles. En algunas oportunidades he acompañado, pero estoy de verdad contento porque la amistad contigo nos une hace mucho tiempo, y aprovechando este caso. Trabajando con esta empresa, nos ha abierto muchas puertas, Paul, ¿sí? Muchas puertas en cuanto al conocimiento, más que todo, ¿no? Estamos en una etapa de exigencia ante todo nos exigen muchísimo, más que todos los clientes, y ante eso nosotros tenemos que estar aportando demasiado. Avien es una empresa, es un corporativo en general, es un corporativo que tiene dentro de su estatus, tiene a las grandes marcas. O sea, Avien es el dueño y dentro de esa plataforma abajo está la marca Wifle, está Rutland, está Printon, está Union. Entonces, para eso nosotros estamos garantizando que nosotros damos el soporte técnico para todas esas marcas, ¿sí? Y a mí me toca en la parte de Centroamérica lidiar con todos los clientes, explicarles la forma del uso de nuestras tintas, ¿no? Para que ellos también trabajen de la mejor forma, ¿no? Si bien es cierto, Paul, aquí en Centroamérica las temperaturas oscilan entre 30, 35 hasta 45 grados. Entonces las tintas, tanto versión al agua, plastisol, tienen que caminar bajo estas temperaturas, ¿no? Son muy exigidas. Las exigencias y control de calidad es otro tema también, Paul, ¿no? Pero ahí, nosotros estamos ahí luchándola. Igual, me imagino, en Perú, ya hace mucho tiempo no hago un soporte técnico en Perú, me imagino que también ha mejorado mucho, ¿no? También las exigencias son otras cosas, pero sí, me gustaría hablar de estos temas que son muy importantes, como evitar la migración con las tintas plastisol. Excelente, Joel. Sí, pues, Joel, como le decía, él trabaja todos los días allá en El Salvador y ve las grandes empresas de allá, pues, ¿no? Donde trabajan mucho con la parte de estampados con telas que migran, ¿no? Con telas sintéticas mayormente. Entonces, por eso es que Joel es una referencia para poder nosotros trabajar. Y justamente hemos estado esta semana conversando con él en las noches, hemos estado viendo la presentación para que ustedes tengan una buena presentación, ¿no? Para que sepan un poquito de la migración y cómo poder evitarla. Y usando, en este caso, tintas plastisol. Porque, de verdad, siendo sinceros, hay más formas, hay otras tintas que se pueden usar, ¿no? Pero vamos a trabajar con la tinta plastisol en esta ocasión. Así que vamos a ver aquí la presentación, vamos por aquí. Y estos son los puntos que vamos a tratar en este webinar. Justamente, nosotros vamos a comenzar con qué es la migración, tipos de tintas antimigrantes, influencia del tejido de la tela, proceso de estampado, cómo se tiene que realizar el estampado, el control de calidad, qué control de calidad le hacemos a la prenda, ¿no?, estampada, y solución de problemas frecuentes, ¿no? Y también, claro, sus preguntas que tengan ahí. Por eso es que le dejé un comentario en el evento indicando si tienen una pregunta. Entonces las preguntas que ustedes ahí dejaron, yo las he tomado de referencia y con yo las vamos a responder. Entonces vamos a iniciar aquí con justamente qué es la migración, ¿no? Entonces, la migración, como digo acá, es un fenómeno que se produce cuando los colorantes que se han usado al teñir un tejido migran o se desplazan de las fibras y contaminan la tinta que se haya aplicado. Y justamente claramente cuando vemos que se produce un cambio en el color, ¿no? Miren, estimados, y no solamente es en la parte de
de los estampados serigráficos, sino también te he puesto ejemplos. Por ejemplo, aquí ves una tela azul y roja. Eso no es estampado en serigrafía, es un vinil textil, por ejemplo. O sea, lo hubiera podido poner acá en la teoría, pero como estamos en la parte de serigrafía, también ocurre con un vinil textil, también ocurre con diferentes tipos de tinta, ¿no? En este caso, tinta plastisol. Ves al costado, a la izquierda, ves que está blanco, y a la derecha ves que está medio rosado. Ese es porque ya ha comenzado a migrar. Y aquí, como ya adelantándonos un poco, he puesto un antimigrante, pues, ¿no? Paul, mira, para acotar algo, simplemente la migración se va a generar de diversas formas, ¿no? Pero para tener un concepto un poco más claro, es la contaminación de un colorante, ¿no? Que lo origina la temperatura, simplemente la temperatura, ¿no? O sea, para que haya migración tiene que haber temperatura, ¿sí? Entonces, no es necesario tener una temperatura de horno, ¿no? Nosotros normalmente recomendamos termofijar o curar a 160 grados, ¿no? Los plastisoles. No necesariamente tiene que tener esa temperatura, suficiente que tenga una temperatura de ambiente de 20, 25 grados, ¿sí? Empieza a migrar. Entonces, ¿quién no causa la migración? Es la temperatura, Paul, ¿no? Eso genera a que la fibra no es tan estable, comienza a salir su colorante, ¿no? Para que el público en general pueda entender. O sea, algunos dicen, no, a mí no me pasó, no me sucedió, pero a veces que sí me sucede, no me sucede, simplemente porque el cambio de temperatura, eso va a originar un tipo de migración, sea baja, sea alta, dependiendo del momento, ¿no? Exacto. Entonces puede pasar de repente que en este momento yo estampo mi polo y no veo que hay migración, ¿no? Y después con el tiempo, ¿no? De repente lo mando como a Estados Unidos, se va por mar, y entonces la temperatura del container que está llevando mis prendas está a altas temperaturas, estoy en el medio del mar y puede comenzar a darse este efecto de migración, ¿cierto, Joel? Así es, porque hay muchos clientes que nos dicen, pero yo cuando lo estampé no me migró, o sea, estaba todo normal. Ya pasó los, qué sé yo, 15, 20 días y empezó a cambiar ¿no? El color del estampado. Sí, pues le digo así, que eso es normal porque, no es normal, pero no debería migrar, pero sí es normal porque la temperatura, ¿no? Empieza a afectar al colorante, ¿no? Y es donde empieza a salir. Yo estimo, con las pruebas hechas aquí por estos lados, entre 20 a 25 grados de temperatura mínima y empieza a haber contaminación. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? En Lima a veces estamos a 15 grados, 18 grados. En temporada de invierno no se ve migración, pero apenas sube un poco la temperatura vas a comenzar a ver esos defectos, ¿no? No sea a los 2, 3, 4 días se empieza a ver ese problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Claro, muy bien, Joel. Excelente. Entonces, ya los que están aquí, entonces ya entendieron mucho mejor, me parece, lo que es la migración. Aquí, justamente estábamos hablando de algo hace un momento de la tela que está migrando el colorante, ¿no? Hacia la tinta. Entonces, yo aquí también quise identificar que hay un tipo de migración de tinta a tinta también. Por ejemplo, aquí estoy suponiendo que tengo dos colores, un color está sobreimprimiendo el otro. No estamos hablando de cuatricromía, no estamos hablando de cuatricromía, no estamos hablando de que encima caiga el amarillo y que va a salir un naranja, no. Nos referimos a que los dos están calados y están pegados. Entonces, justamente por el tipo de tinta, por la calidad del pigmento, en este caso del pigmento, lo que va a hacer es que el magenta, probablemente, estoy suponiendo, puede migrar hacia el amarillo. ¿Y qué va a pasar? Va a contaminar. Y justamente aquí podemos observar en el medio como que el magenta está yendo al amarillo y deja pues una marca naranja. No está perfecto, simplemente es un vector, pero para que más o menos me entiendan los que están ahí. Ajá. Entonces, esto sería una migración de tinta a tinta. Lo que podemos decirle, Paul, es que, por ejemplo, hay calidades de pigmento, ¿no? Hay calidades de pigmento, ¿no? Hay de un pigmento más económico hasta un pigmento que tiene un alto costo.
Simplemente el detalle es que la estabilidad del pigmento, sí, eso importa bastante, ¿no? Eso va a depender mucho para no generarme este tipo de problemas de contaminación, ¿no? La contaminación de un pigmento hacia otro pigmento, ¿no? Eso sucede mucho, a mí me ha pasado aquí, Paul, en gran parte, ¿no? El cliente estaba trabajando con las tintas de Printon, todo bien, excelente, y a la semana me cambió. ¿Por qué? Porque me dijo, no, tus pigmentos están altísimos, los costos son muy altos, no puedo. Me dice así, ok, no hay problema, pero la semana siguiente el cliente tuvo muchos problemas porque utilizó una calidad de pigmento, sí, más económico, son muy intensos, son muy buenos, tienen buen acabado, pero no son estables. Entonces hay que tener cuidado con eso, con estas partes que es muy importante, ¿no? Es el tipo de migración en tanto de un pigmento hacia otro pigmento, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Entonces, ya quedó claro. Incluso yo tengo un estampado, yo el que he hecho hoy mismo para este evento, para mostrar justamente que había estampado con tinta al agua y ahora hemos puesto un blanco encima y vamos a ver cómo es la calidad de ese producto, ¿no? Y bueno, lo que ya habíamos hablado hace un momento, que la tela en este caso es una tela de algodón jersey reactivo y estampo blanco y no le pasa nada, pues, ¿no? Porque es un buen colorante que no le afecta al estampado. Entonces quedó blanquito el estampado, pero en cambio aquí al costado, a la derecha, podemos observar que esto es una tela, por ejemplo, poliéster, estoy suponiendo, o una mezcla de algodón con poliéster que tiene un tipo de colorante distinto, y en cambio el estampado de blanco se cambió o tornó a medio rosado, ¿no? Que es un ejemplo básico, ¿no? Porque igual puede pasar con cualquier otro color, ¿no? No solamente el rojo. Muy bien, entonces, Joel, en el tema de la prueba de migración, por ejemplo, aquí he dicho que estampo una prenda y luego la termofijo, ¿no? O sea, claro, no voy a agarrar una prenda ya hecha, sino un pedazo de tela, ¿no? De la producción que voy a hacer. Luego lo estampo, luego lo llevo al horno. Por ejemplo, si normalmente estoy trabajando a 160 grados un minuto, si quisiera verificar que hay migración, de repente lo puedo trabajar a más temperatura y de repente un poco más de tiempo, ¿cierto, Joel? ¿Está bien esa prueba de migración para verificar si la tela migra? Así es, una de las pruebas rápidas que puedes hacer. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, por estos lados, un poco más con parámetros registrados, pasamos 5 veces por el horno la prenda, ¿no? Cada pasada consta de 160 grados, una temperatura por un minuto, ¿no? 5 pases por el horno, ¿no? En el primer pase vemos el grado de migración, cortamos la tela, dejamos una tela patrón, seguimos pasando la tela cortada, pasamos por segunda vez, cortamos la tela, pasamos por tercera vez, cortamos la tela, hasta 5 veces, Paul. Y vamos a ver el grado de migración que contiene, ¿no? Para poder verificar exactamente si es que esa prenda soporta la migración, pues, ¿no? Va a soportar o no soporta la migración. Ese es en el caso si yo tuviera un horno, Paul, pero hay clientes, recuerda que no tienen hornos, algunos termofijan con estufas o con plancha transfer. La mejor forma para poder, en caso no tuvieras horno, son las planchas transfer, Paul, ¿no? O sea, ahí lo haces, lo planchas, pones tu estampado blanco directo a la tela, perdón, lo planchas y te vas a dar cuenta inmediatamente si esa tela va a soportarte o no, te va a soportar la migración. Muy bien, muy bien. Entonces, a lo que se agarro mi estampado, lo paso por el horno una vez, luego corto un pedazo del estampado, paso nuevamente la tela, ¿no? Y así me voy quedando con Así es. parte del estampado y voy a verificar, por ejemplo, el primero, el quinto, ¿no? Entonces voy a verificar, oye, mira, acá en el primero está blanquito y en el quinto como que ya está comenzando a ponerse rosado, ¿no? Estoy suponiendo. Ah, mira, interesante, Joel. Este está muy interesante, mira, porque lo pueden hacer los usuarios. Mira, Paul, cuando yo en la segunda pasada, ya empieza a haber contaminación, ya empieza a verse migración, lo que me está indicando que esa tela, si es que voy a trabajar en esa tela,
con el cliente, porque el cliente siempre te dice, esta es mi tela y esta es la que tengo, ¿no? Ahí te da un indicio que no debes, mínimo, Paul, mínimo, son 3 cuadros, ¿no? 3 marcos, mínimo. Si estás trabajando, ves en el segundo pase que tú ya tienes migración, no puedes bajarte de 3 cuadros mínimo, ¿no? Estampar, presecar, estampar, presecar, estampar. 3 cuadros mínimo. Si tú ves que hasta el quinto pase recién aparece la migración, tranquilamente tienes hasta 2 cuadros para hacerlo. Estampa, preseca y estampa. Son las modalidades que nosotros hemos ido observando y estableciendo para no tener problemas, porque a la final el cliente me dice, esta es mi tela, esta es la que yo necesito que trabajes, y esto es así, ¿no? Ok, entonces yo voy a ver el grado de migración de esta forma como estamos indicando, 5 veces por el horno a 160 grados por 1 minuto, ¿no? Y si es en plancha transfer, 160 grados por el tiempo de 15 a 20 segundos, suficiente para poder detectar si la tela migra o no migra, ¿no? Lo ideal, lo recomendable es poner una tinta blanca de algodón para hacer ese tipo de pruebas, no poner un blanco low bleed o un blanco poly white, no, eso no se pone porque recuerden que esos blancos tienen características especiales, ¿no? Algunos clientes dicen, no, yo hice la prueba en plancha transfer y puse un blanco y no migró, y cuando me di cuenta había puesto un blanco low bleed y poly white, ¿no? Que eso ayuda a retener la migración por cierto tiempo, pero no ves el problema inmediato, ¿no? Como un algodón, un blanco algodón. Ah, mira, qué bien, Joel. Listo, entonces ya toda esa información espero que lo estén tomando en cuenta, estimados. Aquí te voy a mostrar un video rápido de lo que hemos estado conversando en este momento, ¿ya? Miren aquí, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy estampando, en este caso, la base TXP Blocking base, ¿no? Blocking base se llama, ¿no, Joel? Sí, acá le puse cotton white porque le estoy estampando sobre esa tinta, le estoy estampando el cotton white, ¿no? Pero recuerda que aquí tú llegaste a observar que aquí hay partes que no tiene cotton white acá en el diseño, ¿no? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Star, por ejemplo, y Winterfell. Entonces, esas dos no tienen la base blocking base. Entonces tienen que tener en cuenta ese detalle. Y se está estampando 2 capas del blocking, se está presecando y se está estampando dos capas del blanco. Pero es un blanco estándar, no es el poly white, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo en este momento allí es simplemente plancharlo. Joel, ¿de qué temperatura más o menos podemos trabajar ahí? Mira, para poder revisar y verificar estos temas de migración, no de termofijado, que esa es otra cosa, ¿no? Cuando yo quiero revisar un tema de migración, lo que nosotros trabajamos son a 160 grados, entre 40 a 60 libras de presión por el tiempo de 15 segundos, exactamente para que tú puedas detectar si hay migración. 15 segundos, ¿ya ven? Entonces, miren, yo les digo la verdad, yo estampé esta tela, es una tela Polinan, le llaman, es una tela de casaca, y no se nota mucho, ¿se dan cuenta? Acá está, si lo ves el estampado, este house es blanco, ¿ya? O sea, se ve bien blanquita. Y yo he tenido que a la cámara bajar un poco el brillo, porque los dos se veían blancos, pero si notan aquí, ya el blanco se está convirtiendo en medio verdoso, porque la tela es verdosa. Entonces, aquí para que se den cuenta de que cuando cae este blanco, que es un blanco estándar, cae sobre el blocking, está bloqueando justamente esta migración, pero cuando cae directamente a la prenda, pues no. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y ahí está, pues no se nota mucho, traté de que se vea mejor, pero es lo mejor que pude hacer. O sea, es lo mejor que pude hacer hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado claro este video. Como han podido observar, eso es... Excelente, Paul. Excelente. Eso es básicamente la migración. Entonces, yo creo que quedó claro. Si tienen alguna consulta, la pueden dejar ahí. Me comentaba el Clear que no se escuchaba bien claro, entrecortado. Pero no sé, a ver si me escuchan en este momento bien, me comentan, por favor, ¿ya? Listo, entonces vamos a seguir. Yo acá tenemos 2 tipos de tinta antimigrante. Entonces, por ejemplo,
tenemos el blanco antimigrante y la base antimigrante. Entonces, hace un momento acabamos de ver un blanco estándar, como un blanco SQ, ¿no? O un blanco ultra white, creo que se llamaba antes, yo no recuerdo cómo se llama el otro blanco, que era bien blanquito. Y entonces en este caso tenemos el blanco antimigrante y una base antimigrante. Entonces, allí, como podemos observar en la imagen, en esos potes de tinta, podemos ver, Joel, ahí hay un símbolo verde, no sé, ¿qué quiere decir ese símbolo verde del pote de tinta, Joel? Simplemente que somos eco-friendly, Paul. Somos una empresa libre de todo tipo de contaminantes, ¿no? Somos materias primas de primera ante eso, Paul, para que el cliente tome muy en cuenta, ¿no? Eso es lo que nosotros trabajamos desde un principio, Paul, hace mucho tiempo, ¿no? Hasta el día de hoy lo manejamos, lo estamos observando de esa forma. Muy bien, entonces, eso es entonces el símbolo que tiene ahí, ¿no? Libre de talatos, dice, ¿no? AP. Sí, o sea, nosotros no trabajamos con esos químicos restringidos hace mucho tiempo, Paul. O sea, nuestra materia prima, tanto un plastificante, la resina, todo, Paul, es limpio, ¿no? En esa parte el cliente puede quedarse tranquilo, ¿no? Por ejemplo, la marca Printon, hace muchos años que no usamos nada de talato, nada de plastificantes prohibidos, o sea, materia prima de primera. Somos pioneros en cuanto a la calidad de tintas blancas, bloqueadores, pigmento, lo que estamos hablando del pigmento. Entonces el cliente puede tener esa seguridad más que todo. Y aparte nosotros, no es que te vendamos la tinta, acompañamos siempre un poco la parte del soporte técnico. En Perú hay soporte técnico, en Centroamérica hay soporte técnico, en Estados Unidos hay soporte técnico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con ese tipo de tintas, ¿no? Con estas marcas que nosotros tenemos. Excelente. Entonces vamos a seguir acá y nos está haciendo una pregunta Alex, pero creo que la respuesta la vamos a dar más adelante porque justo Alex, en un momento vamos a dar tu respuesta, ¿ya? Eh, Aquí le he puesto, Joel, el TXP Ultra Poly White. Es la tinta que he usado en un video que vamos a ver más adelante, pero quisiera que nos des algunos datos porque bueno, les comento, estimados, que yo tenía preparado mi lápiz. Bueno, no se nota acá en la cámara, pero bueno, yo tengo acá, estoy agarrando un lápiz. ¿No? Ahí está. Pero no sé qué ha pasado, que se le ha bajado la pila, no sé qué le ha pasado. Bueno, acá yo se suponía que iba a escribir, ¿no? Iba a ser más didáctico, pero bueno, ya, son cosas en vivo. Entonces, aquí Joel, pueden ir apuntando lo que Joel nos va a decir acerca de las características que tiene este TXP Ultra Poly White. ¿Listo? A ver, Joel, explíquenos acerca de este blanco antimigrante, el TXP Ultra Poly White. Ok, Paul. Por lo general, cuando hablamos de una tinta poly white o low bleed, tengamos el concepto que son tintas que tienen mucha carga, ¿no? Cuando hablo de mucha carga de pigmento, mucha carga de resina. Entonces, es una tinta que tiene bastante cuerpo, pues siempre es espesa, ¿no? Entonces, eso me redirecciona que yo solamente puedo trabajar en mallas abiertas, ¿no? Mallas que tipo malla 32 o malla 43, en algunos casos malla 61, ¿no? Pero este Ultra Poly White fue desarrollado, es un blanco top, o sea, es un blanco netamente para poliéster y mezcla de algodón con poliéster, ¿no? Es un blanco que te va a ayudar en general a detener la migración. Normalmente a veces ponemos un bloqueador y ponemos a veces un blanco, un Poly White o un low bleed común. En algunos casos te va a suceder la migración, que también lo vamos a hablar por qué sucede, pero esto de aquí tiene una característica más, un plus más, ¿no? Que te va a ayudar, la viscosidad es muy buena para que tú puedas trabajarlos en malla fina, malla 6.1, malla 77, sin ningún problema, ¿no? Entonces, tiene alta opacidad, alta cobertura, se mueve muy bien, tanto en mesas manuales, en pulpos manuales, y qué decir en unas máquinas automáticas, ¿no? Fluye muy bien sin ningún problema, ¿no? Es un blanco súper óptico, excelente acabado, yo lo he observado, lo he visto, lo he trabajado, buenísimo para que el cliente lo quiera observar. Sí, Paul.
Sí, yo, lo que pasa es que estaba queriendo arreglar el lápiz, pero bueno, ya no pude. Entonces, Otra cosa muy importante porque quiero que todo el mundo tome en cuenta, hay tintas blancas que te dicen que tú lo puedes trabajar directamente a tela, ¿sí? Eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Mi experiencia es que la gente lo tome, que lo agarre con pinzas, ¿no? Quiere decir que el cliente a veces dice, no, wow, yo tengo una tela, cierto porcentaje, ¿no? Y le tiro solamente este blanco Polywhite o otro blanco Lovely, y sí me detiene la migración. Mira, siempre la migración se va a dar en algún punto. Puede ser que ahora no, pero puede ser que en un mes o 2 meses sí te va a generar siempre la migración si tú lo trabajas directamente a la tela, así le pongas este ultra wide, ¿no? Entonces, lo que este ultra wide es un blanco que te va a ayudar a detener la migración si es que aún aplicaste muy mal tu bloqueador, ¿no? Hay muchas formas de aplicar el bloqueador, pero si lo aplicaste mal y encima pones un blanco que no tiene muy buenas características, va a migrar en algún momento, ¿no? Este blanco Polywhite te va a ayudar un poco más todavía, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, no hay esa convicción, o sea, ese de decir, no, no va a migrar, ¿no? Este blanco nunca va a migrar, no te va a ayudar a detener la migración en estos tipos de tela. Eso es falso. Honestamente eso es falso, ¿no? Siempre va a haber migración, para eso existen los bloqueadores, ¿no? Eso va a depender mucho del grado de mezcla entre una tela, ¿no? Sea poliéster o algodón, cuánto es el porcentaje de mezcla, ¿no? Eso va a depender mucho, ¿no? ujú. Ya, entonces creo que con eso ya le respondiste a Alex. Te voy a hacer la pregunta que Alex nos escribe ya. Alex Pilco dice, para telas polialgodón, 35% de algodón, 65% de poliéster, utilizando tintas Polywhite, ¿es necesario utilizar el antimigrante? Creo que lo respondiste, ¿no? Sí, Alex, yo te soy honesto, siempre tienes que ponerle un bloqueador. O sea, el poliéster es la fibra sintética inestable con los colorantes que de alguna u otra forma, cuando tome una temperatura de ambiente entre 20 y 25 grados, en algún punto va a empezarte a migrar. Si hasta la fecha no has tenido ese problema, soy honesto que no lo has visto, pero yo sé que va a suceder. Tengo clientes que han trabajado con 70% de algodón y 30% de poliéster, no sucedía nada de migración en el momento y 15 días, imagínate la migración que tuvo, ¿no? Pero él me dijo, pero no me sucedió en el momento. Pues sí, ¿no? Eso va a depender mucho del grado de temperatura que hay en el momento y también el tipo de mezcla que tú tienes, ¿no? Entonces, para mayor seguridad, yo te sugiero que, aunque sea, le pongas una capa de bloqueador, ¿no? En este caso, el, Blocking base. el blocking base, tú lo puedes poner tranquilamente en un marco, ¿no? Con malla 43, una pasada suficiente, ¿sí? Si tienes este tipo de mezcla, y tu blanco arriba, ¿no? Sin ningún problema. Pero decirte que no le pongas bloqueador, te estoy mintiendo. Ah, ya. Puede generarte un problema. O sea, este trata de evitar al menos, pero no es que sea el 100% que va a evitar por completo. Así es, te va a detener la migración solo por un cierto tiempo, nada más, ¿no? Ponle 15 días, 20 días a lo mucho, pero De repente, más allá, o de repente ya te puede durar meses de repente, a ¿no? los meses, de repente va a un lugar frío, un ambiente frío y nunca migró, ¿no? Pero ponle que haya temperatura, suba la temperatura y se va a ver esos problemas. O sea, he tenido muchos problemas con esto más que todo, por ejemplo, en México se trabaja con muchas prendas, mezclan, ¿no? 50-50, 70-30, 65 de algodón y 45 de poliéster, y sucesivamente, ¿no? Y cuando son mezclas hay que tomarlo muy en cuenta, hay que ser muy delicado en esa parte. La mejor forma es trabajar siempre con un bloqueador, o sea, no podemos arriesgar nuestras prendas a solamente ponerle un blanco, por más que diga Ultra Poly White, no quiere decir que es un blanco malo, es un blanco muy bueno, pero solo me va a detener la migración por cierto tiempo, pues. Ya, perfecto. Aquí Paul Ramírez nos indica lo siguiente, dice,
¿se puede poner color encima del blanco antimigrante? ¿Qué dices, Joel? Los blancos antimigrantes contienen un blanqueador óptico, ¿sí? Que cuando tú pones un color arriba, hay empresas que te controlan el control de calidad, te ven la observación del tono, del Pantone, y en muchas veces me ha pasado, ¿sí? Me ha sucedido un problema. Va a depender mucho del Pantone que tú pongas y simplemente te cambia la tonalidad, pero si tú puedes aplicarlo directamente sobre encima de un color, no hay ningún problema, pero simplemente hay que observar quién es tu control de calidad, si te va a observar un cambio de tonalidad, pero en cuanto a afinidad de este color sobre encima de esto, no habría ningún problema, Paul. Ya, entonces dice, ¿se puede poner encima del blanco, del blanco antimigrante un color? Sí se puede, ¿no? De que se puede, solo que Se puede, Paul. Porque ya estamos hablando de que el ultra poly white o un blanco antimigrante siempre puede que vaya a tornarse pues un tono de la tela, ¿no? Entonces igual, o sea, mejor es que le ponga el antimigrante, ¿no? Que es el siguiente, y encima le ponga el color, ¿no? Así es lo mejor, Paul, es lo mejor para no generarnos un problema. Claro, entonces por ejemplo, acá es el TXP Blocking Base Plus, ¿no? Entonces ese es el TXP Blocking Base Plus. Entonces este TXP Blocking Base Plus tiene pues una composición que le ayuda a que bloquee, justamente por eso se llama blocking, que bloquee esa migración. Entonces, ese es su objetivo, para eso lo han creado. Entonces, a diferencia del otro blanco, que va encima de este blocking y va a quedar blanquito, pues, ¿no? Pero si yo le pongo un blanco estándar, es muy probable que también se vea blanco, ¿no? Solo que, como decía Joel hace un momento, dicen, como hay bastante registro, el tema es que calce y de repente se te mueve un poquito, no te cuadra perfecto, se te mueve un poco, entonces hay un descalce allí. ¿Y qué va a suceder? Que el blanco que cae sobre la tela, si es un estándar, va a migrar, pues definitivamente, como hace un momento que vimos el video, migraba. En cambio, el blanco que está sobre el blocking, queda blanco, pues queda perfecto. Y yo ya lo he probado también, porque yo hace unas 2 semanas estaba trabajando y sí, pues, o sea, si cuadra bien, no hay problema. Incluso si no importa que sea blanco, sino otro color, por ejemplo, un amarillo. Cuadras bien, no hay problema, perfecto. Pero si cuadras mal y hay un fuera de registro, un descalce, ahí sí vas a tener problema, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que estampar, era azul la tela, azul creo que sí, azul, y encima era amarillo. Y yo les comento a ustedes, la muestra que me trajeron era como una especie de alto relieve amarillo oro, entre comillas, pero era medio anaranjado, ¿ya? Era anaranjado, lo habían puesto anaranjado, pero era realmente amarillo oro, debería haber sido amarillo oro, y entonces era con un alto relieve y se veía de verdad mal, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue poner un blocking, pero en este caso yo usé el Grey Stock 700, pero la diferencia entre el Grey Stock 700 que yo probé, porque lo compré en una de las tiendas, luego de ahí, cuando me han traído esta muestra del Blocking Base Plus, la diferencia que veo, porque yo lo probé los dos, es que el Blocking Base es un poco más suelto, entonces es más manejable, o sea, puedo trabajar. Sí, Paul, aparte del Blocking Base que es suelto, manejable, o sea, tiene una característica más avanzada, ¿no? Bloquea mucho más, Paul, que el Grey Stock 700 de lo que normalmente nosotros a veces conocemos, ¿no? Este es un Blocking Base Plus que le tiene la migración a telas 100% poliéster, ¿no? Esas telas agresivas, telas recicladas, Paul, ¿no? Cuando hablamos de telas recicladas, son los PET, los famosos, hay clientes aquí, por ejemplo, se juntan mucho las botellas de los envases plásticos, la Coca-Cola, ¿no? Juntan esas botellas para hacer fibras, ¿no? Fibras recicladas, y con eso, Paul, se está haciendo acá prendas, ¿no? Hacen muchas prendas. Entonces, esos tipos de prendas, ¿sí? Que tienen, son telas recicladas o telas que han sido un color y sobre ese color tienen otro color. O sea, este Blocking Base Plus que tiene muy buena característica de bloquear este tipo de colorantes, Paul. ¿Qué número de malla Joel se trabaja en este Blocking Base Plus? Mira, va a depender mucho, Paul, va a depender mucho del grado de migración de tu tela, ¿no? Lo clásico
es una malla 43 o 110 en pulgada, malla 43 en centímetro o 110 en pulgada, ¿no? Eso es la malla clásica, ¿no? Pero si tengo una tela súper agresiva, tengo que aprender a empezar con una malla abierta, ¿no? Una malla 32 o una malla 83 que es en pulgada. Puedo terminar con una malla 110, ¿no? Claro. Recuerden que Joel, allá en El Salvador trabajan 110 hilos por pulgada. Y acá en Perú trabajamos con malla 43 hilos por centímetro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Recuerden que los que están participando en este momento aquí pueden tener la posibilidad de tener un certificado, ¿no? A nombre de la empresa Printoc. Pero esta vez lo vamos a hacer un poco más difícil. Les he dejado 3 preguntas que al final les voy a dar el link para que ustedes ingresen al link y ustedes van a poner sus nombres, van a poner las respuestas a las preguntas y listo, los van a enviar y ya con eso, bueno, esperemos que aprueben. Así que tomen nota de los detalles que estamos hablando para que respondan esas preguntas, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, para que tengan ahí su certificado de esta capacitación, ¿no? Porque de esa forma, el objetivo es que, mira, hoy estamos sábado, Joel y yo estamos aquí, y ustedes también, entonces estamos aprendiendo un poco más del tema, ¿no? Bueno, acá Joel nos está preguntando también, de Denis Altovich, dice, profesor, dijo, ¿cuándo el algodón no es reactivo y necesario usar antimigrante? Cuando no es reactivo, ¿es necesario usar antimigrante, Joel? He tenido problemas con algodones de teñido directo, Paul, ¿sí? Cuando es de teñido directo, he tenido problemas de migración, ¿no? Yo sí recomiendo en esos tipos de teñidos poner un bloqueador porque no es tan agresivo como un poliéster, ¿no? No es tan agresivo como un poliéster, pero sí en algún momento te va a migrar cuando son teñidos directos, ¿no? Los reactivos prácticamente eso no migran, ¿no? Pero sí en un algodón de teñido directo puede generarte ese problema. Eso va a depender mucho del tratamiento que haya recibido, pues ese tipo de prenda, de tela, ¿no? Pero en nuestra experiencia, por ejemplo, hay una marca, North Face. North Face hace muchas prendas, ¿no? Muchas casacas, muchas chompas. Ellos hacen muchas polares, ¿no? Y en algún momento ellos nos dijeron que era algodón 100%, pero nunca nos dijeron qué tipo de teñido era, ¿no? Nosotros confiamos, pusimos, estampamos directamente nuestra tinta blanca, un blanco algodón. Pasó 24 horas y ¿qué serán? Cerca de 12.000 prendas, Paul, contaminadas. Wow. Algodón teñido directo. O sea, yo me quedé sorprendido, para mí era mi primera experiencia porque tengo el concepto de que cuando es algodón nunca migra, ¿no? Pero eso es falso, eso va a depender mucho de cómo está teñido, pues, el algodón. Entonces, si no es teñido directo, si es un teñido reactivo, tranquilamente trabaja, pero si es un teñido directo, piénsalo, haz tus pruebas. La mejor forma es hacer tus pruebas. Estampa una tinta blanca sobre ese tipo de tela, pásalo por el horno 5 veces, o plánchalo para que tú mismo te puedas dar cuenta si hay migración. Si no hay migración, porque ha sido tratado muy bien esa tela, pero te recomiendo que la mejor forma es hacer tus pruebas. Muy bien, Joel. Entonces, sí, yo te comento también que hace tiempo cuando hice servicio de estampado, una empresa me llamó porque su estampador estampado sus polos rojos y luego había migrado, pues, ¿no? Había puesto rosado y el peor el estampado era Colgate. Y Colgate tiene que ser blanco, ¿no? Porque es blanco, ¿no? Los dientes. Entonces, no, me lo pidieron que lo estampe, tuve que ponerle Greystock, ¿no? En ese tiempo era Greystock 600, creo que se llama, y luego de eso se aplicaba el blanco, pues, ¿no? Y sí quedaron bien. Entonces, ahí vemos la diferencia, es porque tenía que probar también el mismo estampador, tiene que hacer su prueba. Yo ya les dijo qué prueba tienen que hacer, ¿no? Entonces, tienen que hacer sus pruebas, estimados. Muy bien, vamos a mostrar acá un video. Nos estaba preguntando, líder, ¿cuántas capas de antimigrante se recomienda para tela de poliéster? 95% y 5% de algodón. Entonces, miren, aquí, por ejemplo,
Ah, ya. Bueno, acá voy a hacer las dos pruebas, ¿ya? Acá le estoy estampando el blanco, un blanco estándar que es el TXP Cotton White HB. Estoy trabajando con una malla 6.1, ¿no? Y aquí nos está dejando el acabado, pero no sé si ya llegan a notar que ya está migrando, no sé si se cuenta la tela ahí, ya está comenzando a migrar, ¿no? Y en este caso estoy estampando el Blocking Base Plus, ¿no? El Blocking Base. Le estoy dando una capa, luego le doy la siguiente capa, malla número 43, ¿no? Malla número 43, y lo voy secando con una estufa, una secadora, le doy también dos capas de blanco, ¿no? Dos capas de blanco, pero en este caso estoy usando el TXP Ultra Poly White, ¿no? Ultra Poly White, lo vamos a secar nuevamente. Tenemos que tener cuidado con el secado del gray, porque de verdad que seca rápido, entonces tienen que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Y acá le vamos a dar la segunda capa. También tienen que tener cuidado con la tela, porque yo estampé una tela, por ejemplo, esa tela de acá, yo lo estampé en retazo, y cuando lo realicé, se podía quemar, ¿no? Miren, ahí vemos la diferencia, ¿no? Aquí se ve claramente, ¿no? Vamos a poner acá, aquí se ve claramente. El que está arriba es el blanco estándar, ¿no? Y acá hemos visto que a pesar que la tela ha sido estampada con, me parece, tela corrida, y ha sido estampada con tintas al agua. Entonces, este es un estampado donde se puede ver claramente lo que es migración de tinta a tinta. Entonces, aquí está evitando, justamente, esta es tela de algodona, no es tela de poliéster incluso, y aquí está evitando, justamente, en ciertas partes hay migración. ¿Por qué? Por el pigmento del estampado que han hecho con tinta al agua. ¿Se dan cuenta? Y en cambio, en la parte de abajo, no. Le han puesto el antimigrante, el blanco, Ultra Poly White, y bueno, ha quedado pues blanco, pues, ¿no? Definitivamente blanco, no hay problema. Incluso yo les comento que lo di más tiempo en la plancha, pero no pasó nada. Joel, en temperatura del horno, estamos trabajando a 160 grados un minuto, ¿cierto? Cierto. Paul, antes que nos vayamos a Clider Carranza, yo te recomiendo, mi amigo, que le pongas 2 marcos para mayor seguridad, ¿no? A esta mezcla de 95% de poliéster y 5 algodón. 2 marcos, te soy honesto, para que no tengas problema de migración, ¿sí? ¿No? 2 capas de estampado. Así es, 2 capas de estampado, ¿no? Estampa, preseca y estampa. O sea, te recomiendo que lo hagas así. Muy bien, muy bien. Acá nos está preguntando Paul Ramírez, dice, ¿es necesario ponerle blocking base si se tiene una base stretch en tela French Terry? Una base stretch. ¿Te refieres a que, bueno, vamos a suponer que es una tela que se estira, ¿no? Así entonces, es. tú lo que tienes que hacer es aplicarle la base stretch, ponerle el antimigrante, el blocking base en este caso, blocking base plus, y encima aplicarle el blanco, ¿no? ¿Estamos bien, Joel, hasta ahí? Sí, o sea, esos tipos de prendas tienen mucha elasticidad, Paul, y sí, pues tienes que ponerle un bloqueador como primer color, perdón, una base stretch como primer color, ¿sí? No un gel, ojo, no un gel, ¿no? No una base neutra transparente, tampoco. No una base para escarcha, tampoco. O sea, tengamos muy presente ahí, ¿no? Para eso fueron desarrollados bases stretch. Si yo pongo un gel, contiene solventes que van a comenzar, ¿sí?, a remover a lo que vas a poner encima, ¿no? Por ejemplo, si pongo un gel como primer color para que me ayude a la elasticidad, bien, y encima el cliente pone un bloqueador encima, no, prácticamente estás removiendo el bloqueador y va a haber migración inmediatamente, ¿no? Entonces, si nosotros cuando decimos pon una base stretch, porque fueron desarrolladas para eso, ¿no? Para que no genere ese tipo de problemas, ¿no? Base stretch como primer color y encima recién puedes poner tu bloqueador. Claro, es por la materia prima que tiene ese gel, ¿no? Sí, he visto muchos clientes porque han puesto gel, base para escarcha, bases neutras que son muy transparentes. El cliente se ha arriesgado, sí, son esas bases, ayudan muchísimo, ¿no?, a la elongación, pero te puede generar un problema cuando pones un bloqueador encima, ¿no? Puede haber migración, porque eso tiene muchos solventes y absorbe y jala y remueve todos los colorantes de la tela. Exacto. Entonces, no debemos poner justamente esa base gel,
no debemos ponerlo, sino tiene que ser una base stretch que está preparada específicamente para poder sobreimprimir sobre esto y no tener ese problema de elongación, ¿no? De que se esté rajando. Pero otro detalle, ¿no? Otro detalle que justo ayer me hicieron una pregunta, me llamó un señor, me estaba haciendo una pregunta y justo me preguntó Joel, oye, ¿es posible, no? O sea, yo te pregunto, yo tengo la respuesta también, pero yo quiero que tú lo digas, ese tema, ¿no? ¿Es posible mezclar de repente el antimigrante con una base stretch? O sea, ¿sería posible? Bueno, de que es posible se puede, pero ¿esto está bien o no está bien? No, Paul, o sea, los bloqueadores, las bases antimigrantes no es un plastisol común, ¿no? No es un blanco, no es una tinta, no es un color, no es una base para efectos especiales. Es una base muy, muy delicada, ¿no? No es cualquier base, ¿no? A esa base tú no lo puedes tocar. Cuando yo hablo tocar, no le puedes agregar 15% de base stretch o 20% de gel. No le puedes agregar nada, pues. Simplemente el producto viene tal como es y sobre eso hay que aplicarlo, ¿no? O sea, sobre eso hay que aplicarlo, ¿no? A lo mucho puedes echarle un aditivo que más adelante vamos a recomendar, a lo mucho, pero te soy honesto, si le agregas una base, pierde característica, ¿no? Pierde la particularidad, pierde la materia prima principal que tiene, como que se disipa, pierde el grado, ¿no? de poder detener la migración. Yo recomiendo que no se haga, no se agregue. Ya, perfecto, perfecto. Entonces ya sabemos que no debemos estar mezclando pues las tintas porque queremos, ¿no? Joel, entonces, pero también podría, claro, lo que pasa es que esto es así, miren, ese conocimiento del stretch o del gel, que lo ponen como base y encima sobreimprimir, lo tienen de repente porque hay una tela que se estira, sí le podríamos poner gel de repente abajo, Joel, y ponerle un color encima, ¿no? Eso se podría hacer. Eso sí se puede, eso tú lo puedes hacer si es que no estás viendo grado de migración, no vas a tener problema de migración. Normalmente lo hace, tengo clientes que lo hacen. Pero si vas a hacer una tela poliéster o una tela mezcla de algodón con poliéster y tiene elasticidad, no, pues, o sea, no te puedes arriesgar a poner un gel o una base para escarcha, no te puedes arriesgar a eso. Necesariamente tiene que ser una base stretch que está desarrollada para eso, ¿no? Para que puedas poner tu bloqueador tranquilamente sobre encima de eso. ¿No? Claro, perfecto. Entonces ya quedó recontra claro. Muy bien, vamos a seguir acá. Vamos a seguir por acá. Paul, hay una consulta que está haciendo Franco Muñoz. Ya, ¿qué nos dice Franco? No lo vi. Dice, he visto que colocan plastisol color plomo usándolo como un blocking y luego colocan encima los colores. Ah, no, si es plomo, no, pues no, para nada, no tiene sentido, porque no es el color el que te da la posibilidad de antimigrante. O sea, es la materia prima con el que está compuesto la tinta, ¿no? Es que por ser neutral va a tener la capacidad de que se estire un montón, como la base stretch o la base Rick, ¿no? No tiene sentido. Aunque se parezcan las bases, no va a tener, está compuesto por componentes químicos que hacen que tenga una característica específica, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, Paul. Sabemos que nosotros, me incluyo porque también hubo un momento, los peruanos somos muy y demasiado criollos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Las capacitaciones que nosotros estamos dando es en base a nuestra experiencia, a los problemas que hemos tenido. Hay que tener cuidado, ¿no? Una tinta ploma no significa que me va a detener la migración, eso es falso, ¿no? Eso es muy falso. Claro, más bien, Joel, acá Luis Fernando dice que recién ingresado y nos indica que yo siempre uso Grace 2700, que es en color gris y con mucho espesor, se refiere a mucha viscosidad, se refiere él, ¿no? El DXP Blocking Base Plus, ¿qué color es? Bueno, todos los videos que te hemos mostrado hasta el momento han sido con el DXP Blocking Base Plus y eso es plomo también, ¿no? Es gris, pero yo lo vi un poquito menos gris que el anterior, ¿no? El Grey Stock 700. Así es. Ajá, muy bien, muy bien. Más bien, Guille Baez nos dice un saludo de México, excelente capacitación. Bueno, Guille, no te olvides que los que están ingresando, para que sepan, es que al final vamos a dejar un link para que ustedes hagan su
un examen de 3 preguntas, ¿no? Un examen de 3 preguntas para que tengan su certificado, pues, de participación, ¿no? Por las puras no están aquí, también tienen que llevarse su certificado. Luego de aquí nos dice Paul Ramírez, nos hace una pregunta sobre un aditivo, pero eso lo vamos a responder más adelante, ¿ya? Muy bien, aquí influencia del tejido con respecto a la migración, por ejemplo, la composición, el tipo de teñido y el peeling. Entonces, la influencia del tejido, por ejemplo, podría ser la composición de cómo está la tela, ¿no? Como ha indicado Clider Carranza hace un momento, dijo 95% de algodón o 95% de poliéster con 5% de algodón, puede ser poliéster, algodón y elastano, puede ser cualquier cantidad de composiciones que ahora hay en este momento en el mercado, ¿no? Tenemos tanta cantidad de fibras textiles que podríamos mezclar tantas y para que nos den diferentes características, ¿no? Entonces, la composición influye, entonces, en el estampado sí influye. ¿No, Joel? ¿En qué podría influir esa composición, Joel? Hay dos cosas, ¿no? Cuando es mezcla, eso va a depender cómo va a quedar mi acabado, ¿no? Cuanto hay más mezclas, Paul, mi acabado me va a salir muy áspero. Ejemplo, si trabajo con una tela 50% algodón y 50% de poliéster, tú les estampas tinta blanca y vas a notar una aspereza, ¿no? Muy aparte de que tú le quieras dar el planchado, otro tipo de acabado, pero tú estampas una tinta blanca, vas a notar aspereza, ¿no? Cuando estampas un 80-20, ¿no? 80% de algodón y 20% de poliéster, ¿no? La aspereza es menor, ¿no? Es menor. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir, Paul? Que dependiendo mucho del tipo de mezcla, también va a depender mucho el grado de migración, ¿no? 50-50, 50 algodón, 50% de poliéster, va a migrar bastante, Paul, ¿no? Va a migrar bastante, ¿no? Ese es el riesgo de que hay clientes que trabajan 50% algodón y 50% de poliéster, tinta blanca directa sola, ¿no? He visto que muchos clientes lo han hecho, ¿no? Pero no se puede, no se puede. El simple hecho de tener 50% de poliéster, eso va a generar migración. El hecho de tener 40% de poliéster va a generar migración. Sucesivamente, hasta llegar hasta un 5% de poliéster, va a generar migración. No sabemos en qué momento, Paul, ¿no? A lo mejor el del 5% te va a suceder de aquí a 3 meses o a 6 meses, ¿no? El que tiene 50% de poliéster, eso sí tenlo por seguro que te va a suceder de aquí a una semana, porque yo lo he visto, ¿no? Lo he visto, lo he vivido, y el cliente a veces me dice, pero antes no me sucedía, porque ahora sí me sucede. Siendo el mismo producto, el mismo lote de bloqueador, de blanco, y le sucedía, ¿no? Entonces el cliente le digo, vaya, en esa época, ¿qué temperatura estabas trabajando tu temperatura de ambiente? 17 grados, 15 grados. ¿Hoy cuánto tienes? 22 grados. O sea, el calor, ¿no? El calor activa el componente, activa el poliéster, y vas a ver el grado de migración, ya sea en ese momento o no lo vas a ver. Pues eso va a depender mucho de la temperatura, ¿no? Entonces, la composición de la mezcla de las telas sí influye muchísimo, tanto en el acabado y tanto en el tipo de migración que va a generar con el tiempo, pues. Muy bien, perfecto, Joel. Ya nos pasamos una hora, Joel, tan rápido. Vamos a tener que avanzar más rápido porque si no, no acabamos. Joel, tipo de teñido, claro, acuérdense que hay teñido con colorantes reactivos, con colorantes directos, con colorantes dispersos, hasta teñido con pigmentos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos también influye al momento de nosotros usar esa prenda que se teñida con esos colorantes. Y entonces tenemos que tener en cuenta siempre hacer nuestras pruebas. Ya lo hemos visto antes, anteriormente ya hemos visto cómo es que se realiza la prueba, ¿no? Se realiza el estampado y, como yo le indico, pasarlo por el horno varias veces, pero quedándonos con una muestra de cada vez que pasa por el horno. Entonces, el tipo de teñido influye, sí, normalmente los teñidos con colorantes dispersos, que es, por ejemplo, poliéster, Paul. Justamente, entonces esos justamente son los que tienen el problema, ¿no? Porque la calidad, pues, es un tipo de calidad distinta. Acuérdense que de repente puede ser que sea bueno de repente para el poliéster, en algunos casos, pero como es mezcla de algodón con poliéster, ya no es bueno para el algodón. Entonces ahí es donde tiene un problema, ¿no? Y viceversa. Entonces ahí está el problema.
Entonces, eso ya lo tenemos claro, creo. El tema del peeling, sí sería bueno que lo expliques, Joel, a qué nos referimos con la influencia del peeling al momento de estampar, ¿no? Creo que ya lo hablaste un poquito de la composición, pero puedes confirmar aquí esta información, ¿no? Del peeling. Sí, me ha pasado y nos ha sucedido también. A veces hay muchos clientes que sí se dejan enseñar, otros que no se dejan enseñar cuanto al tema del peeling, Paul. El peeling, recuerda que es la fibra que no ha sido bien enlazada tanto entre un poliéster y un algodón, ¿no? Que queda expuesta a ese peeling, ¿sí? Ese peeling son sensores o conectores, si es que es un poliéster, que en algún momento por la temperatura va a comenzar a salir por ese lado, ¿no? Por ejemplo, no tengo un cliente que me dijo, hey, Joel, le he puesto 3 capas de bloqueador y migró. Pues sí, pues, ¿no? O sea, observé y vi, sí, pues migró, o sea, increíblemente migró. ¿Pero por qué migró? Porque tenía una tela 50% de poliéster y 50% de algodón, Paul. Tenía harto peeling, ¿no? Harto peeling. Sí, en la primera capa que puso el bloqueador, se notaba todavía el peeling en el bloqueador. La segunda capa, se notaba peeling del bloqueador, se notaba el peeling de la tela. En la tercera capa, más o menos como que logró cubrir, pero todavía las fibras están expuestas, ¿no? Entonces, cuando puso una tinta blanca, el cliente prácticamente a la semana migró por haber pasado tres cuadros, 3 pantallas de bloqueador y migró, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo, el peeling, tenemos que darle un buen acabado al peeling para que no me genere este tipo de problemas, ¿no? O sea, no debe haber fibras expuestas, ¿sí? Ni en la primera capa, ni en la segunda capa, porque eso de ahí, ese peeling, por ahí va a generarse la migración. Así le pongas 2 o 3 cuadros, 3 pantallas, si se ve, se observa peeling, va a haber migración. Ojo, yo ya lo he observado, hemos tenido diversos problemas. Sí, sí hay una forma de mejorar eso, sí lo hay, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay que tener mucho cuidado sobre eso. Muy bien, muy bien. Claro, acuérdense que es como cuando ustedes ven su tela y van a ver seguramente unos pequeños pelitos que tiene. Eso es el peeling, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Muy bien, vamos a seguir por acá. Bueno, el proceso de estampado, acá hemos puesto preparar la tinta, pero recuerda que en este caso el producto viene listo para usar. Pero, ¿qué recomendarías allí, yo, al momento de, entre comillas, preparar la tinta? Sí, mira, Paul, yo recomiendo cuando te llegue el producto en el envase, lo primero que uno tiene que hacer, Paul, es dispersarlo o moverlo, ¿no? Homogenizarlo muy bien, tanto el plastificante como internamente. A veces porque está mucho tiempo almacenado se puede sedimentar, ¿no? Entonces hay que moverlo, homogenizarlo muy bien para recién ponerlo, ¿no? Sobre mis pantallas o mis mallas, ¿no? No hay que trabajarlo así como viene. Ahí tengo muchos clientes que lo han trabajado, abren el envase, meten la espátula y comienzan a echar al cuadro, ¿no? Y ese es un problema. A la larga es un problema, ¿sí? Porque no has homogenizado muy bien. Puedes tener problemas de rajadura, ¿sí? Puedes tener problemas de migración porque no es dispersado muy bien, ¿no? El producto tiene que estar bien preparado para eso, ¿no? Ahí tengo clientes que se toman 15 minutos en mover, ¿no? Empresas grandes que se toman todo ese tiempo porque saben muy bien la consecuencia de no mover un producto. Hay que hacerlo pesado. Algunos me dirán, no, pero ¿cómo el de la otra marca no se hace? Has tenido suerte. Pero yo, durante todos estos tiempos de experiencia, siempre hemos educado al cliente que todo producto que viene almacenado hay que moverlo para garantizar, ¿no?, nuestro buen estampado. Claro, claro. Entonces, por eso es que hay máquinas especiales para mezclar nada más la tinta, ¿no? Así es, o sea, y tú dices, ¿para qué existe esa máquina? ¿Solamente para mezclar? No, o sea, no, tiene un punto muy importante la dispersión de las tintas, pues. Claro, recuerden que nosotros en los talleres estamos acostumbrados a trabajar con envases de kilo de repente, ¿no? De repente hasta 4 kilos.
Pero en las empresas grandes, cuando trabajan con baldes de 20 kilos, ¿no? 20 kilos de tinta que se tienen que moverla. Entonces no lo van a mover con su espátula, se va a doblar, ¿no? Lo trabajan con una mezcladora específica, especialmente hecha para eso, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta ese detalle. Luego, el momento de estampar, Joel, aquí es donde podrías indicarnos de repente en el proceso. Yo ya les he mostrado 2 videos de cómo hemos estampado. No he mostrado todo el video porque también editarlo nos va a tomar mucho tiempo, pero claro, al inicio el video no se ha visto, pero yo lo moví a la tinta bastante, no le hemos podido poner ahí, pero recuerden mover. Pero ¿cómo tendría que ser el estampado, Joel? Imaginemos, ¿no? Joel nos está hablando, por si acaso, de empresas grandes, ¿no? Cómo realizan el estampado, por ejemplo, una máquina automática, estamos hablando, ¿no? A ver, ya han visto cómo lo he hecho yo en manual, ¿cómo lo trabajarías en una automática, Joel? Este tema del estampado. Sí, por lo general, como se trabaja mucha tela reciclada, 100% poliéster, Paul, nosotros trabajamos siempre por seguridad, ¿sí? Llegamos hasta 3 pantallas, Paul, 3 cuadros, ¿sí? Estampamos, blocking, presecamos, estampamos, presecamos, estampamos, presecamos. 3 blocking para mayor seguridad. Algunos me dirán, wow, ¿tanto? Pues sí, pues, ¿no? O sea, los grados de migración que hay por estos lados es altísimo, Paul, es altísimo, ¿no? En otros países recomiendo 2 cuadros porque más o menos sé que son mezcla de algodón con poliéster, pero cuando es 100% poliéster, tenlo por seguro que te recomiendo hasta 3 cuadros, o sea, para que no tengas problemas, ¿no? Acá hay algo muy importante. Cuando yo hablo de 3 cuadros, los 3 cuadros no pueden ser la misma numeración de malla, Paul. Sí, porque puede generarte un problema extra si es que tú haces los 3 cuadros la misma numeración de malla, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero estampamos así, ¿no? 2 a 3 cuadros de bloqueador, presecamos, encima recién ponemos nuestra tinta, sea blanca o una tinta de color, como tú lo veas conveniente, ¿no? Claro, más bien lo que quería que me digas, yo estampo, preseco, y ¿qué podría hacer para que, o sea, de repente una matriz ciega para que aplane el peeling? Ah, sí, sí, mira, eso, justa gracias por hacerme acordar, Paul, se me estaba yendo. Un cliente X, estábamos hablando hace un momento, cómo yo detengo la migración si tengo mezcla, ¿no? En la mezcla vas a ver mucho problema de migración. ¿Cómo detengo el peeling? Lo que nosotros normalmente trabajamos, estampamos en una malla 43 como primer color, bloqueador. Estampamos, presecamos, y en ese momento que presecamos, ¿sí? Al costado inmediatamente tiene que haber un cuadro ciego o un planchador. ¿Por qué? Porque en caliente se peina, en caliente se aplasta las fibras, no en frío. No, si yo empiezo a planchar mi tela, como está con temperatura, la estática se genera, le pones la malla, se levanta el pelo otra vez. ¿Sí? Entonces lo que nosotros normalmente hacemos, recomendamos es trabajar el bloqueador, presecar inmediatamente en caliente, poner un cuadro ciego para planchar para que las fibras expuestas se peinen. Tiene que hacerse de esa forma, ¿no? Para no haya exposición, no haya ningún tipo de riesgo. Recién ahí va mi segundo marco del bloqueador, ¿no? Para poder ya controlar más que todo la migración, ¿no? Llego hasta un tercer cuadro para seguridad propia, si que voy a trabajar 100% poliéster, ¿no? Pero en caso de mezcla, cuando hay fibras, lo que nosotros recomendamos es poner siempre un cuadro ciego o un planchador después de la temperatura que le haya dado, ¿no? Ya sea un presecado o presecamos con estufa, inmediatamente al momento darle un planchado. Eso ayuda y te garantiza mucho a que no tengas problemas de migración. Muy bien, muy bien. Entonces, excelente. Entonces ya quedó claro, la matriz ciega, no se olviden que es una matriz que no tiene diseño, solamente está emulsionada, seca y listo. No le echan un tinta encima y estampa, ¿no? Como estuvieran estampando. O también podrían trabajar con esa especie de rodillos, ¿no, Joel? Hay una especie de... hay rodillos que tú lo aplicas directamente también a tu estampado, ¿no? Muy casero, o simplemente el cuadro ciego, nosotros decimos nuestra pantalla que solamente está emulsionado, no tiene ni una imagen, y lo estampamos, ¿no? Ponemos una tinta X y lo estampamos tranquilamente. Pero eso se tiene que dar en caliente, Paul.
hay que tenerlo presente, en caliente, ¿sí? Preseco, inmediatamente tengo que hacer eso, para que se logre peinar las fibras. Es como si estuviéramos planchándolo realmente, ¿no? Porque como así es. Campo preseco, la matriz ciega, ¿no? Justo José nos había estado preguntando, José Mamani, qué es el cuadro ciego, ¿no? La matriz ciega es una pantalla, o sea, una pantalla emulsionada, sin diseño, seca, expuesta a la luz, ¿no? Lo pones en tu pulpo, ¿no? Y lo que haces es estampo, flash, y le pongo tinta a la matriz ciega y lo estampo, pero con fuerza, ¿no? En el pulpo automático tienes, por ejemplo, poner 100 PSI, por ejemplo. Trabajamos 30 PSI, 40 PSI de repente, de presión, normal, ¿no? Pero de repente vamos a trabajar con cuadro ciego, es como si estuviéramos planchando, ¿no? Y entonces eso, 100 PSI y ya lo presiona con tanta fuerza que lo deja planito el estampado. Eso es lo que se hace en producción, pues, ¿no? Para dejar un acabado, pues, muy bonito y no necesitas ponerle plancha, sino después de eso lo pasas por el horno y ya queda perfecto. Muy bien, en el termofijado nos referimos a que la tinta ancle en la fibra, ¿no? Entonces, a eso es lo hacemos de dos formas. Uno, con el horno y con la plancha. Entonces, 160 grados, un minuto, podría ser en el horno, que es lo que yo nos ha indicado, y en la plancha aprox 150, 155, o como indique la hoja técnica. O sea, hay hojas técnicas, entonces tienen que revisar la hoja técnica. Si el Blocking Base te dice 160 grados, le ponen 160 grados. Si la otra tinta te dice 170, le pondrás 170. Pero recuerda, mientras más temperatura tiene, más rápido va a migrar. Entonces, yo no creo que hay una tinta antimigrante que digan 180 grados, por ejemplo. Yo creo... No, es falso. Es falso, Paul, porque recuerde que las telas, el algodón blanco no soporta más de los 160 grados, Paul. O sea, es falso que alguien te diga un plastisol puedes termofijar los 170 grados, 180 grados. Falso. El algodón, a partir de los 160 grados para arriba, empieza a ponerse amarillo. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta eso. Claro. Bueno, es que lo que pasa es que el fabricante te dice 170, 180, bueno, tendrías que hacerle caso, pues, ¿no? Eso es su hoja. Sí. Pero hay que tener en cuenta que la misma tela en sí puede encogerse, puede amarillarse, puede pasar varias cosas, pero si el fabricante te dice, como yo, el 160 o 150, le pone 150 o 160. Tiene que guiarse de lo que indica el fabricante. Y después de eso ya es el lavado. Joel, con respecto al lavado, ¿tienes ahí un dato que nos puedes dar? Sí, eso va a depender mucho del cliente, ¿no? De su cliente, ¿no? Quien le está mandando, ¿no? El tipo de lavado para que pase la prueba de control de calidad, ¿no? Como por ejemplo... Nike es una de las empresas que tiene un tipo de lavado que es 5x60, ¿no? ¿Qué quiere decir? 5 ciclos, ¿no? Cada ciclo consta de lavado de 60 minutos, ¿sí? Agua con temperatura de 60 grados, ¿sí? Con un detergente libre de fosfato. Pasa ese ciclo de 60 minutos, entra al secado, y al secado, todo eso de ahí es un ciclo, Paul. Pero tiene que hacerse 5 veces, ¿no? Simplemente tener agua caliente a temperatura es agresivo para cualquier tinta, ¿no? O sea, se desprende, se raja, se quiebra. Nosotros lo hemos experimentado, Paul. Entonces, hay empresas como Nike que te piden, pues, ¿no? Si tu tinta pasa ese control de calidad, wow, pues es una super tinta, ¿no? Adidas, hasta no recuerdo, más o menos son 10 ciclos de lavados. Hay otras marcas que también les ponen mucho tiempo de lavado, ¿no? Pero eso va a depender mucho de para qué cliente trabajas, o no tienes un cliente exigente, ¿no? Que simplemente te pide un lavado casero y ya estuvo, ¿no? Pero es muy importante hacer una prueba de lavado, Paul, más que todo para detectar si es que vas a tener problema de rajado o desprendimiento de color, pues. Muy bien, muy bien. Claro, de verdad, la verdad, estimados, hay tanta información, solamente el lavado se puede hacer una explicación. Sí. Hay tanta información que, y ya son las 8:15, ya hay que avanzar más rápido, porque si no, nos vamos a quedar acá 3 horas, como verán, la vez pasada que... Muy bien, vamos al control de calidad. De verdad, estimado, de verdad, hay mucha información en el estampado, en el termofijado, pero no podemos abarcar todo porque solo inmigración, de repente podríamos dar 2 clases de información teórico y después práctico, ¿no? Pero hay mucha información. Vamos al control de calidad.
con respecto al acabado del estampado. ¿A qué nos referimos con ese dato, Joel, del acabado del estampado? Hace un momento yo hablé, como dije, estamos hablando del peeling, ¿no? O sea, el acabado para una tela, para detener la migración, el primer cuadro te tiene que quedar liso, no tiene que ver tema de aspereza, ¿sí? Detener la migración, tengo que detener más que todo al peeling en el primer cuadro, ¿no? No tengo que tener fibras expuestas. Es ahí donde yo tengo que atacar, ¿no? En ese tipo de acabado, para yo recién ponerle mi segundo cuadro de bloqueador o mi tercer cuadro de bloqueador. Claro, exacto. Entonces tienes que estar verificando cómo es el acabado, porque también Sí. incluso en la producción se te acaba la tinta, claro, cuando estamos trabajando en máquina automática, te acaba la tinta y no te das cuenta y ya deja menos tinta. Deja menos tinta, sí, deja menos tinta y se expone. Y a veces cuando la tinta está muy espesa, toma mucho cuerpo porque hay mucha temperatura, levanta el peeling, lo levanta, entonces nos genera un problema más, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de eso, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay un problema porque se baja la viscosidad, se aumenta la viscosidad, tienes que, bueno, justo ahí está, Joel, controlar el tiempo y temperatura de presecado, tiempo y temperatura de presecado. O sea, en ese punto, ¿a qué nos referimos? El tiempo de presecado de un bloqueador no es lo mismo que un plastisol común, ojo, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? O sea, todos los plastisoles, si bien es cierto, tienen un tiempo, pero los bloqueadores son muy sensibles a las temperaturas, ¿sí? Ojo, nosotros recomendamos entre 2 a 3 segundos de presecado, tiempo de presecado, en cuanto si tú estás utilizando un flash o otro tipo de, para poder presecarlo, no más tiempo, Paul, ¿sí? Claro, y eso va a depender también, Joel, justo del punto 3, ¿no? Que dice temperatura de pallet, porque Sí. antes de nuestra producción, nosotros deberíamos darle unas vueltas en las máquinas, ¿no? O sea, unas vueltas prendiendo los flash, de repente 2, 3 flash, lo que tengas tú, y lo vamos calentando a la máquina, o sea, los pallets, ¿para qué? Para que cuando ya estemos en producción, la producción sea estándar, ¿no? Sea, Así es. pura. No hay que sobrepasar, por ejemplo, tus mesas de estampado o tus pales, Paul, no debe sobrepasar más de 60 grados, o sea, no Wow. más, Paul. No debe, si sobrepasa eso, está muy caliente, tenlo por seguro que vas a tener migración. O sea, el bloqueador va a comenzar a burbujear, no vas a tener un buen acabado en esa parte, Paul. Claro, entonces es diferente estampar para lo que estamos queremos evitar en la migración, es diferente que con estampar, por ejemplo, un plastisol negro, un plastisol blanco, ¿no? No es igual. Nos referimos a la parte de producción de pulpo automático, por ejemplo, ¿no? Pero igual se refiere al estampado manual, ¿no? Por ejemplo, yo estoy estampando mi pulpo manual, ¿no? Entonces yo tengo 8 pallets, estampo y voy secando con una secadora, con una estufa o con mi flash, ¿no? Y voy secando. Al inicio me va a demorar de repente, no sé, 8 segundos en secar, 10 segundos, estoy suponiendo, porque yo he estado secando ahora con mi estufa y me demoré, creo, 3 segundos para estampar, para secar, 3, 4 segundos, ponle para secar todo eso, porque seca rapidísimo, ¿no? Ese blocking base plus que han hecho, ¿no? Entonces es bueno para la producción, pero tienen que tener cuidado, porque no voy a hacer que se vaya a quemar también, ¿no? Porque... Sí, se quema, Polo. O sea, empieza a burbujear, empieza a darte esos efectos porque tiene mucho calor, ¿no? O sea, yo cuando trabajo en mesa, dependiendo mucho si trabajo en pulpos manuales o en mesas lineales, no vas a tener tantos problemas porque no hay tantas temperaturas de presecado, ¿no? En una máquina automática te ponen hasta 3 o 4 presecadores que sí el ambiente se calienta, ¿no? Y ahí no podemos sobrepasarlo más de los 60 grados. Las temperaturas de los tiempos de presecado son 2 segundos y a veces tenemos que bajarlo hasta un prende y apaga de 1 segundo porque se empieza a calentar, ¿no? Y suman el ambiente de temperatura también. O sea, todas esas cosas influyen, Paul. Exacto. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles y en el control de lavado creo que ya quedó claro lo que Joel nos explicó hace un rato, ¿no? Que también tenemos que verificar por los clientes, ¿no? Muy bien, solución de problemas frecuentes, Joel. Uso de aditivos, justo la pregunta que nos estaba haciendo Paul Ramírez acerca de
el diluyente si le puedes agregar al blocking, por ejemplo, ¿no? El bloqueador en sí viene directo, listo para usar. Es una tinta RFU, o sea, listo para usar, ¿sí? Tú no le puedes agregar ninguna base, ¿sí? Ninguna tinta, no le puedes agregar, o sea, simplemente le puedes agregar un aditivo, a lo mucho un diluyente, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos entre 2 a 4%, no más, ¿sí? Para que le dé un poco de homogenización al producto. En un momento se tomó temperatura, comenzó a espesarse, agrégale solo ese pequeño porcentaje, no más, no más. Muy bien, entonces yo creo que les quedó clara esa parte, donde dice peeling de la tela. Bueno, ya hemos dicho cómo solucionarlo. Yo nos ha indicado una matriz ciega y también puede ser cuando estamos trabajando en una máquina automática con una especie de rodillo, ¿no? Fuera de registro, ¿cómo podríamos solucionar este tema del fuera de registro, Jer? Sí, hay, por ejemplo, hay clientes que tienen migración Paul, a pesar de que han puesto 3 cuadros y son 100% poliéster. Y dicen, me migró. Si es 100% poliéster, no tiene nada de peeling, ¿por qué me ha migrado? Simplemente porque hay clientes que trabajan el diseño, en el bloqueador tiene un tamaño, en la tinta blanca tiene otro tamaño, el color tiene otro tamaño, los registros que cada uno ha hecho ha sobrepasado o se ha movido por un costado tocando la tela. Eso, si tú le das un acercamiento, te vas a dar cuenta que sucede mucho en las telas de poliéster 100%, ¿no? Lo fuera de registro a mí me genera un problema de migración. Entonces, también podrían trabajar con el tema del diseño, ¿no? O sea, el diseño es importante, ¿no? Sí, es muy importante. Tú tienes que saber cuándo agrandar un diseño y cuándo mantenerlo en el mismo tamaño para todo, ¿no? He visto que algunos hacen el bloqueador, el tamaño es menor y la tinta blanca es mayor para que logre cubrir y no se vea el borde del bloqueador, ¿no? O sea, es inevitable eso porque si no, lo único problema que voy a causar es una migración, ¿no? Porque va a topar la tinta blanca con la tela y eso va a empezar a jalar. Entonces, lo que yo recomiendo es que los registros sean exactos, sea el mismo diseño, para no tener esos problemas. Claro, muy bien. Y con respecto al moaré, ¿qué es el moaré, Joel? A ver, en ese punto, ¿qué vendría a ser ese moaré? Uh, ¿Tienes ahí una imagen, Paul? Sí, ahí te lo he puesto para que la puedas de repente explicar. Ok. El moaré es un fenómeno que sucede por la sobreposición de un sustrato que coincide en el mismo sentido. Como por ejemplo, ¿no? Hay mallas que tú estampas 43, una malla 43, y encima pones otra malla 43 a estampar, y la 43 está coincidiendo en el mismo sentido de la primera malla, y te va a generar ese tipo de ondas, si ustedes lo ven al lado izquierdo, ¿sí? Va a generar cierto tipo de onda. Esos tipos de ondas, esos canales que ustedes ven, son vacíos donde el bloqueador no ha sido estampado, no ha pasado muy bien, y esas partes están expuestas, es decir, no hay mucho bloqueador y por ahí va a migrar. Cuando se puso la tinta blanca al costado derecho se ve que se ha puesto sobre encima de eso la tinta blanca. Tal vez visualmente no lo observemos en el momento, pero empieza a verse migración. Y tú dices, bueno, pues he puesto 3 cuadros. Pero el moaré que está viendo ahí, porque el cliente puso el primer cuadro malla 43, el segundo cuadro malla 43, el tercer cuadro malla 43. ¡Wow! Se generó un problema más. Sí, pude detener la migración, pude hacer un buen depósito de bloqueador, pero también pude haber ganado este famoso llamado moaré, que me va a generar un problema, ¿no? ¿Cómo yo evito este moaré? El moaré se evita
cuando los marcos tienen que ser diferentes, ¿no? De lado a lado. Por ejemplo, si trabajo con una malla 32, el siguiente cuadro no puede ser malla 43, tiene que ser una malla 6.1. El tercer marco puedes volver a una malla 32 porque le estás dando contra, ¿no? Tienes que contradecir la numeración de malla para no generarte este moaré, ¿sí? Es decir, si trabajo con una 43, tranquilamente puedo trabajar con una malla 61 para bloqueador, simplemente para bloqueador, y retorno a una 43 o retorno a una 32 para mayor seguridad. Y así yo me evito de tener este famoso moaré, ¿no? A veces no lo vemos, no lo observamos. Nos sale moaré y sobre encima de eso le pasamos la tinta blanca. Y a la semana se nota migración. Claro, es surco, ¿no? Surcos. La migración. Así es. Entonces ahí se ve claramente la diferencia y cómo evitamos el moaré. La verdad es que nos ha pasado creo que hace como 15 años, yo creo que hicimos... Sí, ajá, nos pasaba, Paul, y nosotros tampoco ni enterados, ni sabíamos cómo resolverlo. O sea, ¿no? Sí, o sea, pero a nosotros la experiencia de siempre de visitar a los clientes, ensayar con los clientes, cómo podemos manejar esto, y los ensayos han sido satisfactorios para nosotros, es saber jugar con las numeraciones de malla, ¿no? Ojo, los bloqueadores, tú puedes trabajar tranquilamente con lo que nosotros estamos recomendando, con este Blocking Base Plus, hasta una malla 61, tranquilamente, sin ningún problema. Incluso también, como hicimos hace años, inclinamos un poco la malla, ¿no? Pero lo malo es que se gasta malla, pues ahí, ¿no? Y es un poco difícil cuando tienes un marco retencionable tensar ese malla con un ángulo, ¿no? Para que te ayude. Pero hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, listo. Yo creo que quedó claro el tema del moiré, moiré, ¿no? Es una palabra francesa. Moiré, moiré, ¿no? Moiré, ahí está. Y con esto vamos a terminar, estimados, ya estamos terminando. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden dejar allí en los comentarios. De lo contrario, yo tengo acá unas preguntas, mientras, para responder de algunos que yo dejé un comentario ahí en el Facebook, y ahí me dejaron sus preguntas, y yo los voy a poner acá, pues, ¿no? Vamos a contestar algunas, Joel. Dice, ¿hay alguna manera de saber si el tipo de tela tiene problema de migración cuando no se sabe las especificaciones de la tela? Esa está bien sencilla, le hemos respondido, pero vamos a nuevamente a dar respuesta a esta pregunta, Joel. A ver si nos indicas esta primera pregunta. La primera, como yo mencioné, es hacerle 5 pases por el horno, ¿sí? Hacerle la primera, estampar una tinta blanca sobre ese tipo de tela, ¿sí? Si no sabes el porcentaje, estampas una tinta blanca. Ojo, tiene que ser un blanco algodón, no pongas un blanco para poliéster, ¿no? Que no sea un blanco polywine ni un blanco lot bleed, ¿sí? Que sea un blanco para algodón. ¿Por qué? Porque ahí vamos a nosotros a notar el grado de migración. Estampas, lo pasas por el horno 5 veces. De la primera lo pasaste, cortas un pedazo de tela de ese estampado, queda como patrón, pasas la segunda parte, cortas otro pedazo, dejas como segundo patrón, pasas el tercero, dejas como tercer patrón, sucesivamente hasta llegar hasta las 5 veces por el horno. Ves el grado de migración que tiene tu tela y te vas a dar cuenta tú cuánto de pases de estampado tienes que ponerle sobre ese tipo de tela para que no te genere migración. O simplemente algo rápido por ahí, a veces ensayamos con otros compañeros, agarramos y mojamos la prenda, lo lavamos, le echamos agua, detergente, lo presionamos y me sale el teñido, tenlo por seguro que tienes que ponerle bloqueador. Ese se llama sangrado, ¿no? El sangrado de la... Así es, el sangrado es otra forma de observar cuánto me va a migrar también mi prenda, ¿no? O me va a contaminar. Distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Es una cosa, y el sangrado es cuando tú lo lavas con un poco de detergente en la prenda y comienza a manchar el agua, ¿no? Así es. Estás lavando una prenda roja y mancha. Incluso seguramente les habrá pasado que han mezclado un polo rojo y un polo blanco y al final quedó claro, no es un colorante estable, Paul. Como no es un colorante estable, o sea, eso me va a generar migración, ¿no? Eso sucede en prendas de teñidos directos, por ejemplo. Muy bien, claro, exacto. Entonces, otra forma que yo también uso es plancharlo, o sea, estampo, por ejemplo... Es la mejor forma también, Paul.
campo, lo plancho, por ejemplo, 160 grados, ya, sabemos que 160 grados 15 segundos, por el normal, ya. Pero de repente lo plancho, no sé, pues a 1 minuto, vamos a ver, ya, entonces ya vemos la diferencia. La mitad incluso lo plancho, la mitad y la otra mitad lo dejo para verificar y digo, no, esto ya está mirando, ya se nota. Entonces ya no me gasto tanto tela tampoco, ¿no? Ni tanto tinta. Entonces esa es la forma. Aquí Nicole Vanessa Melgarejo dice, realizar pruebas, dice. Bueno, y las pruebas que estamos diciendo, ¿no? Luego José Abraham Mamani nos pregunta, Joel, ¿alguna marca recomendable? ¿Qué marca recomendarías tú, Joel? Obvio. Bueno, como dije de un principio, la marca Printon es una marca pionera, ¿no? Hay muchas personas que han trabajado, muchas empresas, y hasta la fecha Printon ha ido a la vanguardia, a la tecnología, en mejorar tanto su bloqueador, tanto sus tintas blancas y otras cosas, ¿no? Te recomiendo tintas Printon TXP Blocking Base Plus, que es un buen bloqueador con una buena viscosidad, ¿sí? Para trabajarlo sobre tu telas algodón con poliéster o 100% poliéster. Muy bien, muy bien. Entonces, ya quedó claro. Allí Paul Ramírez nos dice, para lograr mayor intensidad de color con los flúor en la base Blocking Base Plus, ¿no? ¿Es necesario ponerle un blanco, Joel, para los flúor? Sí, Paul, o sea, el blocking es gris, pues, ¿no? Es gris. Te va a absorber, te va a jalar el color si no pones un blanco. Necesariamente sí. Tienes que ponerle un blanco, Paul. Claro, definitivamente, porque incluso si yo estampara en tela negra, yo tendría que ponerle un blanco y encima los flúor, ¿no? Así es. No, los flúor son tintas translúcidas, son tintas transparentes, no tienen cobertura, no tienen opacidad, por eso son intensas, ¿no? Son bien chillonas. Claro, son muy luminosas, ¿no? Son brillantes. Así es. Detalle. Aquí Andrés Cervera, él recién está viniendo, me parece que recién ha ingresado, dice, acá en Colombia estamos manejando el tema de migración con un poco de PAF. Entonces, yo le había dicho hace un rato que no es buena esa opción porque de todas formas en el momento va a migrar. ¿O no, Joel? No sé. Sí, o sea, el puff es un viejo truco de hace muchos años porque lo hacíamos, o sea, agregamos a nuestra tinta blanca un poquito de cierto aditivo de un alto relieve o aditivo para puff, y sí ayuda pues a detener la migración, pero es cierto tiempo, o sea, no es la materia prima ideal para detener la migración, o sea, entonces no es una seguridad al 100%. Que lo puedes hacer y si no te ha generado problema, porque has tenido suerte, honestamente, ¿no? Pero claro, no es la seguridad que nosotros como fabricantes te podemos decir, sí, hazlo, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, si me preguntara a mí, yo nunca recomendaría porque yo ya sé que va a migrar. Entonces va a migrar, entonces va a malograr sus prendas al final, ¿no? En el tiempo. De repente no ahora, no mañana. De acá de repente una semana, 2 semanas, 3 o un mes. Y entonces ya no los clientes ya no van a volver a pedir, ¿no? Entonces incluso hay tintas blancas, Paul, hay tintas blancas que se venden, ¿no? Tintas blancas como una tinta antimigrante, te dicen, ¿no? Una tinta que detiene la migración, simplemente porque son tintas que se han agregado este aditivo POF o alto relieve y en el momento no lo ves, no lo observas, pero sí te va a suceder, te va a pasar. Yo he tenido esos problemas. Y no estoy hablando, Paul, de 100 prendas, ¿ah? Estoy hablando de cantidades de prendas que hemos tenido problemas, ¿no? A Dios gracias, al cliente se le avisa, se le capacita, se le enseña, y el cliente lo toma para bien o lo toma para mal. Pero lo único que hacemos es recomendarte por los problemas que hemos visto. Recuerden que nosotros somos soporte técnico y estamos al día a día metidos con todos los clientes, o sea, ese es el detalle que siempre observamos y vemos. Bueno, aquí también nos preguntaron, me gustaría saber qué tipo de telas son las que sufren migración al estampar con plastisol. Bueno, la mayoría de tintas de telas poliéster creo que son, ¿no ven? Y las mezclas sí, y las telas, aunque sea de algodón, pero que tienen un colorante que es directo. El teñido directo, el 100% poliéster, mezcla de algodón con poliéster, te va a generar migración. O sea,
Exacto, entonces hay que tener todos esos detalles. Muy bien, vamos por acá a la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje podemos, dice, bueno, creo que ahí era, ¿en qué porcentaje podemos evitar la migración al usar el antimigrante gris o blanco? Dice. No entendí esa pregunta, discúlpame, Paul. Por ejemplo, creo que se refiere a que, por ejemplo, yo le estampo el antimigrante, el blocking base. O sea, va a evitar el 100%, el 50, el 80, el 90%. O sea, eso es lo que nos preguntan, ¿no? Ah, ok. ¿Qué porcentaje? Pero se refiere a una prenda, me imagino, ¿no? O sea, yo estampo una prenda. ¿Ese blocking lo va a bloquear 100%? ¿O de repente? No, de hecho que sí, Paul. O sea, las pruebas, los ensayos que nosotros hacemos en 100% poliéster, o sea, estamos hablando de 100% poliéster, sí te detiene la migración si es que tú haces todos los pasos, todos los procesos, como te estoy recomendando, ¿no? Buen registro, ¿no? O sea, tú tienes un buen registro, no vas a tener migración, Paul. Los cuidados al momento que sale del horno, tú tienes una tela poliéster y encima vas a apilar otra prenda, o sea, hasta eso tienes que tener cuidado, ¿no? Tengo clientes que le ponen papel, estampan, ponen una prenda y encima papel, otra prenda, papel, otra prenda, o sea, todos los cuidados necesarios en estas prendas poliéster, el antimigrante sí te ayuda a detener la migración, ¿no? O sea, en porcentaje va a depender mucho, como te digo, tu proceso, ¿no? Si tu proceso es bueno, tenlo por seguro que al 100% vas a tener esa actitud, ¿no? Pero si tu proceso es inestable, como que por ahí cumple sí o no, tenlo por un 80, 90% y ese 10% te va a suceder de aquí a un mes o de aquí a 2 meses, porque hiciste un fuera de registro o no peinaste la fibra, el peeling, cuando lo que estamos recomendando, ¿no? Apenas presecas y planchas, ¿no? O sea, ese porcentaje te va a pasar si es que no cumples, pues es lo que nosotros te estamos recomendando, ¿no? Claro. Mira, yo como ya tengo más experiencia y cuando me mandan a hacer esos tipos de estampado, yo lo plancho, lo pongo en un pallet, luego de ahí plancho el otro, lo muevo, pongo en el otro pallet, plancho el otro, lo muevo, lo pongo en otro. Claro, porque yo sé que si yo apilo, ya sé que va, o sea, puede quedar, pues, ¿no? Porque estamos poniendo el estampado, está blanquito arriba, y luego poner una tela poliéster caliente encima, va a sublimarle al de abajo. Así es, se contamina, Paul, se contamina, entonces... Quiero tener el mismo producto. Hoy lo estampa, por ejemplo, alguien de empresa, dice, ya, yo lo voy a estampar, lo estampa bonito, todo igualito, quedó igualito, pero lo apiló. Entonces, al final de todo el trabajo, después de todo el trabajo de que hemos explicado, lo apiló, entonces va a mirar, pues va a mirar. En cambio, el otro no lo apiló, o de repente formó 3 pilas de tela para que se vaya enfriando ya en cada uno, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese detalle. Bueno, Andrés nos dice que sí se generó el tema de la alta realidad, sí genera problemas de todas formas, y Richard dice, no queda bien, no es calidad, es mejor tener un buen proveedor de telas. Bueno, claro, pero nuevamente, o sea, yo él estaba indicando que si hacemos los pasos que él ha indicado, sí va a funcionar, ¿no? Luego dice Denis, profe, ¿nos podría recomendar algún distribuidor de algodón Gamarra, pero que no dé problemas de migración? Bueno, yo compro en Textiles García, por ejemplo. Antes yo compraba, antes cuando recién comencé, compraba, por ejemplo, no sé, pues 2 kilitos en un lugar donde hacía en Gamarra, en Garibaldi, te vendían así en 2 kilitos ya, luego compraba azul. Luego la semana siguiente ya 2 kilitos más, 1 kilito. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento, como tú compras de esa forma, la calidad no es la misma, porque allí hay diferencia de lotes de tela, porque ellos son los que venden los saldos de saldo de exportación, le llaman, ¿no? Entonces yo compraba de ese saldo los 2 kilos que había, los 3 kilos, así comencé, ¿no? Entonces luego de ahí dije, no me conviene, porque mis clientes después me dicen, oye, la tela como que acá se encogió, y la otra tela dice, no, ahora está más bonito, entonces el algodón es diferente. Entonces, ¿qué hice? Me compré en Textiles García, y aunque me costó más caro, al final pues ya, al final me salió mejor, ¿no? Ahora la tela está bien cara, ¿no? Como le comenté yo a él, esta semana que estamos comprando está más de 40 soles, ¿no? El kilo. Profesor, gracias. Acá en Colombia se sufre muchísimo con ese tema. Me gustaría que me asesoraran para poder mirar con el tema de los productos acá en Colombia. Joel, ¿hay Printock en Colombia?
Sí, sí, hay Printo en Colombia, o sea, tenemos un distribuidor ahí, también hay soporte técnico, tranquilamente pueden solicitar los productos que justo estamos hablando, ellos también lo están vendiendo sin ningún problema. Entonces, justo acá yo he dado su teléfono para contratos, y de repente yo te pueden escribir a ti y para que le puedas dar el dato de Colombia, ¿no? Sí, sí, no hay ningún problema. Me pueden contactar con WhatsApp. Yo, sin ningún problema, yo les puedo asesorar. Yo no tengo problema de eso. Ojo, no cobro. Mi apoyo siempre es darle ese soporte a los clientes, ¿no? Claro, porque Joel, acuérdense que es soporte técnico internacional, ¿no? O sea, ve todos los países realmente. Y entonces, si tienes alguna pregunta, Andrés, le puedes escribir ahí a ese número de WhatsApp o también mandarle correo. De repente ahí están sus correos, ahí están mis correos también, cualquier consulta. Y Cleaver dice que esos saldos son un clásico, ¿no? Sí, exacto, Cleaver. Allá en Gamarra hay bastantes lugares en Giribaldi donde venden esos saldos, ¿no? Excelente. Entonces, yo creo que ya quedó claro, la verdad, como le decía, estimados, hay bastante información, pero hemos tratado de concentrarlo, al final nos hemos tomado 1 hora 43 minutos, yo creo que ya la próxima vamos a cortarlo un poquito más, porque de verdad que hay mucha información, pero hay que tratar de darla por partes, ¿no? Porque de verdad, o sea, se puede hablar de repente de usar no solamente tinta plastisol, de repente tinta al agua, de repente tinta silicona, ¿no, Joel? O sea, hay otras alternativas también. Así es, los bloqueadores nosotros tenemos tanto en silicona, tanto en tintas al agua, en plastisol, o sea, manejamos infinidades, ¿no? Un mundo de variedades, un mundo de marcas para los clientes que necesiten, requieren, ¿no? Muy bien. Más bien lo que voy a hacer, Joel, voy a dejarles, bueno, ahí nos están preguntando, Oscar Alzate dice, ¿en qué ciudad está en Printo Colombia? Dice, ¿Medellín, Joel? ¿O en... No, en Medellín, hay un distribuidor en Medellín. Yo le voy a pasar la información de la dirección. Ajá. Le escribo y ya él les puede dar el dato. Sí, ajá, que me escriban, ahí está mi WhatsApp y yo les paso la dirección exacta de. Más bien lo que he puesto, estimados, ahí en el Facebook, en los comentarios, he puesto para que ustedes, voy a volver a poner, para que ustedes ingresen y puedan llenar pues, sus respuestas y para que tengan su certificado de participación de hoy, pues, ¿no? A nombre de la empresa Printo. Bueno, con esto yo creo que acabamos, Joel. Ya, ¿tienes alguna información adicional para concluir, tal vez? Sí, Paul, justo antes que se me olvide, un tip que yo lo aprendí hace mucho tiempo. Cuando uno pone una prenda sobre el pallet o sobre su mesa, lo ponen, nunca le pasen la mano directamente. Ah, ya, eso es lo que hice. Pero no se debe hacer porque levantamos justamente el peeling, ¿cierto? ¿Ya? Así es, Paul, así es, o sea, tengamos eso, ¿no? El trabajo solamente es ponerle la prenda, no tocarlo porque la malla se va a encargar y si tienes un buen adhesivo para de mesa, se va a encargar de que eso se planche. Nuestra mano no, porque nuestra mano genera calor y genera estática, pues, ¿no? De la fibra se levanta peor todavía. Tigre Pepo me está diciendo cuál es el link. Lo he vuelto a poner Tigre Pepo ahí, ¿eh? Por si acaso. Tigre Pepo. Qué raro su nombre. Muy bien, muy bien. No, ya nos estamos viendo entonces hasta una próxima ocasión. Cuídense, nos estamos viendo. Listo, Paul. Llenar para que tengan el examen para que tengan su certificado. Muy bien, muchas gracias, Joel. De verdad que hace tiempo que quería que hagamos esta presentación y bueno, ya llegamos al día y bueno, el objetivo era ayudar a más personas y bueno, de todas formas voy a colocar este video allá en el YouTube para que, como les digo, lleguen más personas. Y no se olviden de compartir la información. Pues. En mi página web, por ejemplo, van a encontrar información de serigrafía y cualquier consulta que tengan, ahí yo ya les dejé hace un momento mi número de WhatsApp. ¿Listo? Nos estamos viendo. Saludos, cuídense, nos vemos. Listo, Paul. Gracias, saludos. Hasta luego.